Llegó el momento del análisis. Desde Estados Unidos nos acompaña Patricio Zamorano, analista político, es director ejecutivo de Infoaméricas.info. Gracias, Patricio, una vez más por estar con nosotros. Buenas noches, ¿cómo están? Bastante bien, Patricio. Y lo primero que quiero preguntarle es, hay una información que publica el diario de Estados Unidos, The New York Times, asegurando que Estados Unidos no ha bombardeado puntos estratégicos del Estado Islámico en Siria. ¿Cómo debe leerse esto? ¿Como una provocación para que se amplíe el bombardeo en territorio sirio o como más bien una verdadera preocupación por la protección a ciertos civiles que pudieran quedar en medio de esos bombardeos? ¿O está claro que el plan no es hacerle un daño en el corazón al Estado Islámico? Bueno, ese es un tema extremadamente complicado y como tú lo señalas, o uno puede pensar que la estrategia de los Estados Unidos es totalmente equivocada, o uno puede pensar que efectivamente no hay una estrategia. El presidente Obama, la presidencia de los Estados Unidos ha sido bastante ambigua en aclarar cuál es la estrategia en términos de ISIS y cuál es la estrategia en términos del ahora ex enemigo, que era el gobierno de Siria, el régimen de Assad, y el gobierno de los Estados Unidos no lo ha dejado en claro porque efectivamente es una situación compleja. Frente a los antecedentes históricos que tú entregabas hace unos minutos, hay que sumarle la situación actual en que hay que recordar que Estados Unidos estaba totalmente en contra del gobierno de Assad y quería su caída cuanto antes. De eso ha pasado mucha agua bajo el puente y tenemos una situación extrañísima para el ojo externo, donde vemos que Irán, por ejemplo, está apoyando el gobierno de Assad y el gobierno de los Estados Unidos al mismo tiempo se ve forzado a pedir esa ayuda a Irán, a respaldarla para proteger también al gobierno de Irak. Hay pruebas contundentes de que por lo menos en análisis desde el 2012 el Pentágono ya venía, digamos, analizando una situación como la que estamos viviendo ahora. En efecto, un grupo como ISIS, digamos que podría crecer para enfrentarse al gobierno de Assad en una situación en que no se midieron las consecuencias. Las consecuencias es un grupo totalmente anárquico que está rompiendo fronteras y que se ha convertido ahora en el enemigo público número uno de los Estados Unidos. Estados Unidos señala que no va a bombardear esa zona de Siria justamente protegiendo a los civiles. Al mismo tiempo el gobierno de Siria advierte a Estados Unidos que debe respetar su soberanía y cualquier ataque debe ser coordinado por el gobierno de Siria. Entonces es una situación bastante complicada como tú mismo la has descrito, ¿no? Ahora, Patricio, ¿y cómo puede entenderse que en 10 meses, bueno, ya más de un año ya de esta cruzada de varios países, con muchos recursos, armas y además tecnología, no han logrado frenar el avance del Estado Islámico en toda esa región? Hay mucha duda, efectivamente, sobre cuáles son las intenciones de los Estados Unidos. Incluso podemos ir más allá. Está probado que hay grupos privados de Arabia Saudita, que, bueno, hay que señalarlo, se supone que es un aliado fuerte, uno de los más fuertes de los Estados Unidos en esa área. Hay grupos privados de Arabia Saudita que están financiando ISIS, que están financiando Al-Qaeda y están financiando otro tipo de grupos que para la cultura occidental son considerados terroristas. Estados Unidos no está actuando de una manera fuerte, contundente contra ese financiamiento que viene de territorio de uno de sus aliados. No hay pruebas por ahora de que el gobierno de Arabia Saudita esté involucrado, pero sin duda que hay pruebas de que se están canalizando fondos millonarios, cientos de millones de dólares desde territorio de Arabia directas a este tipo de grupos. Entonces, no se puede explicar. Efectivamente, Estados Unidos le debe una explicación, yo diría, tanto al planeta como a todos los países que están involucrados en esta crisis de seguridad en el Medio Oriente y que está causando digamos, una tragedia humanitaria de proporciones gigantescas, ¿no? Especialmente refugiados sirios, el tema de los iraquíes, la zona kurda, protegida en muchas áreas. Seguridad. De duda que Estados Unidos colaboró, potenció directa o indirectamente para que sucediera, ¿no? Ahora, precisamente sobre eso, me gustaría conocer más en detalle su opinión acerca de esa teoría, de que Estados Unidos fue el creador del Estado Islámico. ¿Usted cree que eso es posible?
Bueno, en rigor habría que probar si efectivamente hubo una intencionalidad, pero sin duda que hubo, digamos, por omisión o como una consecuencia indirecta, se ayudó al potenciamiento de ISIS, del Estado Islámico, en la situación en que está ahora. Hay documentos también desclasificados que señalan que la CIA y grupos de inteligencia británicos habían traspasado también armas una vez concluido el conflicto libio a los rebeldes en Siria, justamente para oponerse al gobierno de Assad. Eso se sabía que dentro de los grupos rebeldes que se oponían al régimen sirio se sabía que estaba Al-Qaeda. Eso estaba claro, lo hemos venido comentando en este tipo de análisis a través de los últimos 2 años. Se sabía, siempre se ha sabido que Al-Qaeda estaba involucrado dentro de esos grupos rebeldes. Estados Unidos lo sabía plenamente. Entonces, claro, da mucha duda respecto a la estrategia, o es una estrategia totalmente irresponsable o es una estrategia, digamos, fallida. Pero sin duda que por acción o por omisión, la acción de los Estados Unidos, no hay ninguna duda, ha provocado el potenciamiento de ISIS, del Estado Islámico en esa zona, y el propio Estados Unidos ha venido a reaccionar una vez que se hicieron estas decapitaciones de ciudadanos estadounidenses, periodistas, algunos no, en cámara, y ISIS en ese sentido llamó o potenció, digamos, la intervención de los Estados Unidos de una manera más directa, pero da duda efectivamente frente a todo el poderío tecnológico y militar de Estados Unidos que se ve desde afuera que no está siendo usado de una manera, digamos, intensa, un poco para frenar el avance. Hay que recordar que el Estado Islámico ya está en Ramadi, está a 70 millas de Bagdad, entonces es una situación extremadamente complicada para un país como Estados Unidos, que invadió Irak, que tuvo bastantes pérdidas, que ha gastado una cantidad millonaria de dólares, y que todo ese proceso que causó tanto daño civil, consecuencia humanitaria, digamos, vuelve a caer en una etapa total de polarización, de conflicto y de desorden institucional, ¿no? Es una situación grave. Y me quedo con una frase que usted nos dijo en esta entrevista: Estados Unidos le debe una explicación al planeta acerca de esto que está sucediendo allí en el Medio Oriente. Gracias, Patricio Zamorano, analista político, director ejecutivo de Infoaméricas Info. Hasta pronto.